Que la bendición del Altísimo sea con todos vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. A mí me deseo en este día compartir una reflexión con la familia de Fuente de Vida Eterna. La Biblia habla de la naturaleza humana y hay algo que me llama la atención, es lo que dice Corintios capítulo 2, verso 14 al 15, el hombre natural y el hombre espiritual. Así que vamos a definirlo en dos aspectos. El hombre natural, el hombre que todavía pertenece a los caminos de oscuridad, caminos anchos, caminos de perdición, que no se ha regenerado, que no ha aceptado a Cristo. El hombre espiritual, aquel que ha abierto su corazón, que se ha arrepentido y ha llegado a los pies del Señor. Vamos a ver un aspecto importante que habla la Biblia. Hay dos aspectos diferentes de la imagen de Dios en el género humano. Aquí Adán y Eva poseían una semejanza moral con Dios en que eran justos y santos, un corazón capaz de amar y de querer y hacer lo que era bueno. Poseían una semejanza con Dios en inteligencia porque fueron criados con espíritu, mente, emociones y poder de elección. Cuando Adán y Eva pecaron, se alteró seriamente esa imagen de Dios en ellos, pero no se destruyó del todo. Es indudable que se alteró su semejanza moral con Dios cuando pecaron, de modo que ya no eran perfectos ni santos, sino que ahora tenían una tendencia hacia el pecado que transmitieron a su generación o a sus propios hijos. El Nuevo Testamento confirma la corrupción de la imagen de Dios cuando dice que los creyentes redimidos deben renovarse a la semejanza moral original de Dios. No obstante, los seres humanos pecadores todavía tienen muchos aspectos de la semejanza a Dios en inteligencia, con capacidad para la comunión y la comunicación con Él. Esa dimensión de la imagen de Dios también fue dañada, pero no totalmente borrada cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. La Biblia revela que la naturaleza humana hecha a la imagen de Dios abarca tres aspectos o tres componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando Dios crió a los seres humanos, les confió varias responsabilidades. Dios los hizo a su propia imagen para que Él pudiera desarrollar una relación amorosa y personal con ellos por toda la eternidad y para que ellos lo glorificaran como Señor y Dios. Tanto deseaba Dios un pueblo que disfrutara de Él, que lo glorificara y viviera en justicia y santidad delante de Él, que cuando Satanás tuvo éxito en tentar y hacer que Adán cayese y Eva, para que se rebelaran contra Dios y le desobedecieran, el Señor prometió enviar un Salvador para que redimiera al mundo. Era la voluntad de Dios que los seres humanos le amaran a Él sobre todas las cosas y amaran al prójimo como a sí mismo. Este doble mandamiento de amor se resume toda la ley de Dios. Ahora, nótese que cuando Adán y Eva pecaron al comer de la fruta prohibida, parte de su dominio sobre el mundo lo perdieron y pasó a Satanás como el Dios de este siglo, que ahora domina este presente siglo malo. Pero Dios todavía espera que los creyentes cumplan su propósito divino, cuidando bien, aleluya, cada día a lo que Dios ha puesto en sus manos. Ahora, para que uno pueda cumplir el mandamiento de Dios y para que uno pueda obedecer los preceptos que Dios nos ha dejado, es importante que entremos en el plano que se llama el plano sobrenatural, en el plano espiritual. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, todas las cosas las juzga como hombre espiritual. Vamos a ver dos aspectos aquí de la división fundamental. Las Escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos en dos clases. El hombre natural, o sea, psíquicos, del griego, que no es espiritual. Es la persona no regenerada, o sea, gobernada por los simples instintos naturales. Esta clase de persona no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, está bajo el dominio de Satanás, es esclava de los deseos carnales, pertenece a los designios y a la línea que tiene el mundo y simpatiza con él, rechaza los caminos rectos del Espíritu Santo, rechaza los caminos de Dios. La persona que no es espiritual no puede entender ni comprender
lo de Dios ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento y en sus propias emociones humanas. El hombre espiritual, que viene del griego neumáticos, es la persona que ha aceptado al Señor, que está regenerada, es decir, que tiene el Espíritu Santo. Esa persona ha sido lavada por la sangre del Cordero de Dios. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios, vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza cada día por seguir la dirección del Espíritu Santo que vive en ella y resiste los deseos sensuales, dominio del pecado, porque siempre camina buscando la fuerza en oración, en ayuno. Ahora, ¿cómo se llega a ser un hombre o mujer espiritual? Al aceptar por fe la salvación provista por medio de Cristo, la persona empieza y entra en el plano de lo que es la regeneración. Ahí entra el Espíritu Santo que le imparte la nueva naturaleza por la infusión de una vida nueva. Por eso dice que el hombre que viene a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hay un cambio, hay una transformación. Esa persona nace de nuevo, se renueva, bendito sea el Señor. Es una nueva criatura, recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Se transforma, hay transformación. Y aunque los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida del Espíritu, conservan todavía esos deseos pecaminosos de la carne con sus inclinaciones malvadas. La carne que permanece en ellos no puede cambiarse a buena. Se le tiene que dar muerte y vencer mediante el poder de la gracia del Espíritu Santo. Los creyentes vencen la carne al negarse a sí mismos diariamente para hacer la voluntad de Dios, quitar todos los obstáculos o pecado. Hay que resistir todos los deseos carnales para que el Espíritu Santo en ellos le dé la fuerza para vencer la carne, crucificar la carne y le dé muerte diario a la carne. Mediante ese proceso de renunciamiento y de entrega a la obra santificadora del Espíritu Santo, serán liberados del poder de su carne, es decir, su naturaleza pecaminosa, y vivirán como creyentes espirituales, o sea, saldrán del plano del hombre natural. Todos los creyentes que hacen el esfuerzo requerido para vencer del todo esa naturaleza pecaminosa, al escribirle a los Corintios, el apóstol Pablo advierte que algunos se estaban comportando de manera mundana, o sea, no espiritual. En vez de resistir con firmeza las inclinaciones de la carne, a menudo cedían por lo menos algunas. Algunos vivían en desobediencia constante, transigían con el mundo, la carne y el diablo y algunos aspectos de la vida, mientras querían seguir formando parte del pueblo de Dios. O sea, no se metían en oración, no ayunaban, casi no se congregaban, iban de vez en cuando y por ende, por supuesto, la carne los dominaba. El estado de los creyentes carnales, dice, ¿cuál es? Ahora, aunque el pecado y la rebelión no eran la norma de su vida, ni habían sometido a una grave inmoralidad e injusticia que los separara totalmente de Dios, esos creyentes carnales se comportaban de tal manera que ya no crecían en la gracia y actuaban como recién convertidos, que todavía no entendían todo lo que implicaba la salvación en Cristo Jesús. O sea, se comportaban como religiosos. No crecían porque no buscaban de Dios, no escudriñaban la Escritura, no se dedicaban a caminar en el lineamiento de Dios, como dice la palabra, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos no buscaban primeramente el reino de Dios y su justicia, buscaban los deseos carnales, sus propios deseos. Su carnalidad se expresaba en celos, en contienda, en disensiones. Eran indiferentes y tolerantes con respecto a la inmoralidad dentro de la iglesia y lo que acontecía dentro de sus hogares. No tomaban en serio la palabra de Dios ni su apóstol. Iban a los tribunales por problemas triviales. O puede observarse que Pablo considera a estas personas de los Corintios que habían cometido inmoralidad sexual u otros pecados escandalosos, excluidos de toda salvación en Cristo. Los peligros de los creyentes carnales. Esos creyentes carnales de Corintios estaban en peligro de desviarse de la sincera devoción a Dios y a Cristo. Ellos se adaptaban cada vez más al mundo y se alejaban de Dios. Por ese motivo el Señor los castigaría y juzgaría. Si continuaban adaptándose al mundo, serían finalmente excluidos del reino de Dios. En realidad, algunos ya habían sufrido la muerte espiritual, pues habían cometido el enorme pecado que la causa desobediencia. Ya tenían en poco la palabra de Dios.
La advertencia a los creyentes carnales deben saber que están en peligro de apartarse de la fe si no están dispuestos a purificarse del todo lo que desagrada a Dios, o sea, reconciliarse con el Señor, pedirle perdón, porque 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta, solamente tiene que levantarse y volverse a tomar la fuerza para caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Deben aprender del trágico ejemplo de los israelitas, a quienes Dios destruyó debido a la desobediencia, al pecado que ellos llevaban en su andar. Deben comprender que es imposible participar de las cosas de Dios y de las cosas de Satanás al mismo tiempo. No puede ser. Deben separarse por completo de la corriente del mundo, sus ideas y conceptos equivocados. Purificarse cada día con la sangre de Jesucristo. Purificarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En cambio, el creyente espiritual tiene hambre y sed de Dios, quiere crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Salvador. Desea crecer más y más en el Señor. Cada día deseará crecer y avanzar en los peldaños que Dios ha establecido. Aleluya. Y servir a Dios. Servir a Dios. Y eso es importante. Cuando hablamos de servir a Dios, estamos hablando de servirle como a Él le agrada que le sirvamos, en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que entremos en el plano espiritual. El hombre natural jamás va a percibir las cosas de Dios. El espiritual tendrá la mente de Cristo. Y es importante que caminemos como hombres y mujeres espirituales y que tengamos cada día el deseo de adorar y de glorificar y de servir al Dios de los cielos. Dios le bendiga y tenga presente que estamos en las manos de Dios.